Muchas formas de autenticación pueden ser llevadas a cabo en dispositivos de red y cada método ofrece diferentes niveles de seguridad. El simple método de autenticación por acceso remoto es para configurar un inicio de sesión y también para configurar una contraseña pues combinada en consola, en línea BTY y puertos auxiliares, como lo vamos a hacer acá en este ejemplo en Packet Tracer. Un router que acá necesita hacer o necesitamos autenticar por SSH. Si vamos acá a la parte física, que de acá es donde lo voy a hacer, voy a ir al edificio donde está la red como tal. Tengo una PC que está conectada en cualquier parte de este plano. Voy a entrar acá al cuarto de cableado y podemos ver un switch y un router, switch capa 2 y un router. En este caso vamos a entrar al router. Vamos entonces a entrar acá, vamos a colocar no, enable. Primero vamos a configurar una dirección IP porque realmente el equipo necesita una dirección IP para poder acceder a través de esa dirección IP. Por ejemplo, colocamos configure terminal. Voy a entrar al Ethernet 0/0 y voy a colocar IP address 192.168.1.1 y su respectiva máscara de su red. Bien, voy a levantar con no shutdown porque la interfaz está apagada y listo. Ok, ya tenemos entonces una dirección IP. Ahora, el método de autenticación por SSH lo vamos a hacer a nivel local, ¿no? Primero configuramos la línea BTY, que en este caso es para acceso remoto. Línea BTY de 0, por ejemplo, a 4 conexiones o a 5, como ustedes quieran, o a 15, perdón, como ustedes quieran. Voy a colocarle un password. Colocamos password y le voy a colocar, por ejemplo, Cisco. Enter y colocamos login. ¿Sí? Vamos a salir de acá entonces y podemos configurar entonces el SSH. ¿Cómo configuramos el SSH? Principalmente vamos a configurar un dominio. Colocamos IP domain name y voy a colocar en este caso cisco.com. Enter. Siguiente paso es configurar el CryptoKey RSA. Colocamos General Case y vamos a colocar entonces acá módulos. Y acá voy a colocar en este caso 2048. Ok, perfecto. Me está indicando acá que por favor defina un hostname en el router. ¿Sí? En este caso voy a colocar acá hostname y voy a colocar R1. Bien. Ahora voy a volver a configurar el comando módulos. El mismo que configuré ahorita, CryptoKey. Y damos Enter. Y ahí está ya generado acá, como pueden ver. Vamos a crear ahora el usuario. Colocamos username. Voy a colocar admin. Y acá secret o password, como ustedes quieran. Voy a colocar admin también. Bien. O mejor dicho, voy a colocarle Cisco, porque a la otra le coloqué Cisco también. Voy a colocar acá Cisco y secret Cisco. Bien. Enter. Y ahora nos toca asociar la línea BTY con el SSH configurado. Simplemente colocamos línea BTY, por ejemplo 04, como lo configuramos hace un momento. Colocamos entonces Transport Input SSH. ¿Sí? Ya le estamos indicando que la autenticación la va a hacer a través de SSH. ¿Ok? Ya ustedes van a ver la diferencia de configurarlo con un servidor como tal. Entonces ya tenemos lista la configuración SSH en el equipo. Ahora sí pasamos a la computadora. Vamos a entonces entrar acá a esta computadora. Tengo que configurarle una dirección IP que esté dentro del mismo segmento y el gateway 11. Ok. En este caso estoy configurando esta computadora en este mismo segmento porque es el ejemplo que estoy dando. Sin embargo, el acceso por SSH usted lo puede hacer de cualquier parte de la red. Ok. Vamos entonces a aquí. Para poder acceder por SSH desde acá de Packet Tracer, colocamos SSH-L, colocamos el usuario que es Cisco y vamos a colocar la dirección del equipo 11. Damos Enter, vean que allí ya nos pidió el password, colocamos Cisco y ya estamos dentro del equipo. SSH es un tipo de acceso remoto más seguro. Requiere un nombre de usuario y una contraseña, como lo vimos hace un momento. El nombre de usuario y la contraseña se puede autenticar localmente, como lo hicimos hace un momento. El método de base de datos local tiene algunas limitaciones también. Las cuentas de usuario deben configurarse localmente en cada dispositivo que no sea escalable. Y el método no proporciona ningún método de autenticación alternativo. AAA significa autenticación, autorización y contabilidad. Y proporciona el marco principal para configurar el control de acceso en un dispositivo de red.
AAA es un modo de controlar quién tiene permitido acceder a una red, que en este caso estaríamos hablando de la primera A, que significa autenticar. Controlar lo que las personas pueden hacer mientras se encuentran allí es autorizar. ¿Y qué acción realizarán mientras acceden a la red? Es contabilizar. Hay dos implementaciones de método de autenticación AAA y son local y basada en servidor. El método almacena nombres de usuario y contraseñas localmente en un dispositivo de red, por ejemplo, un router Cisco. Los usuarios se autentican contra la base de datos local. AAA local es ideal para las redes pequeñas. Con el método basado en el servidor, el enrutador accede a un servidor central AAA. El servidor AAA contiene los nombres de usuarios y contraseña de todos los usuarios. El router AAA usa el protocolo de sistema de control de acceso del controlador de acceso a terminales TACAS o el protocolo de servicio de autenticación remota para usuarios de entrada telefónica Radius para comunicarse con el servidor AAA. Cuando hay múltiples enrutadores y switches basados en el servidor, es más apropiado. Ahora sí llegó la hora de configurar un servidor TACAS y un servidor Radius acá en Packet Tracer. Pues obviamente por acá tenemos los servidores. Acá lo tengo, un servidor. Vamos a utilizar por aquí un router, en este caso un 2800. Voy a utilizar otro router 2800. Por aquí le voy a colocar, por ejemplo, R1 y acá lo voy a identificar como R2. Ok. Acá voy a colocar un switch capa 2, no hay que complicarse mucho acá, es un simple explicación. Voy a conectar también a este y voy a conectar el servidor acá. Bien, voy a eliminar R2 para hacerlo bien. Y por acá voy a irme a la física, voy a crear otro edificio. Lo voy a colocar justamente aquí al ladito y ahorita van a ver lo que va a pasar ahorita. Acá en este edificio, como no hay nada, vean, no hay cuarto de cableado todavía, voy a agregar un cuarto de cableado. Aquí lo tengo. Y entro al cuarto de cableado y tampoco hay nada dentro del cuarto de cableado, por eso es que voy a agregar un rack acá. Un rack. Ahí está. Bien, de este rack voy a agregar un router, que es este caso el que voy a estar utilizando acá. Automáticamente, cuando voy a la lógica, vean que acá tengo el router. En este caso le voy a cambiar el nombre, le voy a cambiar R2. Y este router lo voy a conectar también al switch. Ahí está. Vamos a la física. Y vean algo súper importante acá. Cuando trabajamos con la física en Packet Tracer, si acerco un poco esto, recuerden que acá los cables por lo general nos dan los metrajes. Vean que tiene 238 metros. Y estoy conectando estos dos equipos, o mejor dicho, el router lo estoy conectando al switch con un cable normal, un cable UTP, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, para que esto pueda quedar bien, voy a acercar un poco más esto, para que no sea tanta la distancia. Ahí bajo a 207 metros, wow, o sea, está fuerte la distancia todavía. Lo que puedo hacer aquí es mover el cuarto de cableado a este punto para ver. Ahora verificamos. Ok, 60 metros, perfecto. Acá tengo los dos edificios conectados de esta misma manera, ¿no? Aquí está uno y aquí está el otro router. Bien, estos se van a conectar a un servidor TACAS y un servidor Radius que lo tengo acá. Vamos entonces a entrar primero al router. Vamos a entrar a esta primera oficina. Voy a entrar acá al cuarto de cableado y voy a entrar al router. Vamos a colocar acá no. Enable. Configure terminal. Voy a colocar primero un hostname. Voy a colocar R1 y la dirección IP. Interfaz Fast Ethernet 0/0. IP address. Colocamos 192.168.1.1 a esta 255.255.255.0. Y acá voy a aprovechar darle no shutdown al ese puerto porque los puertos en este equipo siempre vienen ya apagados. Vamos a ver, ahí pueden ver que ya está linkeando el equipo. Vean, ahí está ya linkeando. Si vamos a la lógica, lo vamos a ver encendido también. Ya tenemos entonces la interfaz de R1 encendida. Ahora voy a configurar entonces el enable secret. Voy a colocar acá Cisco, no me va a complicar mucho con las contraseñas. Voy a hacer un username, ¿no? Voy a colocar Cisco, por ejemplo, Cisco Secret, y voy a colocar también Cisco. Algo que tienen que tomar en cuenta cuando configuramos TACA o Radius es que cuando nosotros creamos un username,
no es para la autenticación con el servidor. No. Este username es como una cuenta de respaldo que estamos creando internamente en el equipo. En dado caso que, por ejemplo, el servidor esté caído, pues obviamente vamos a poder acceder con esta cuenta de respaldo que tenemos aquí, ¿ok? No vayan a pensar que esto es parte de la configuración del servidor como tal. Siempre tenemos que hacer un respaldo. Colocamos AAA y hacemos un new model. Enter. Colocamos AAA, Authentication, Login. Y le voy a colocar, por ejemplo, un nombre, ¿no? Voy a colocar, por ejemplo, acceso remoto, ¿no? Voy a colocar group tacas local. Enter. Bien. Ahora vamos a indicarle al router cuál es la dirección IP de nuestro servidor para que apunte a esa dirección IP o a ese servidor. Colocamos entonces tacas server, host, y le indicamos la 192.168.1.100. Esa va a ser la dirección que le voy a configurar a mi servidor. Vamos a armar aquí un key, una clave, que es la clave que vamos a utilizar en nuestro servidor, o la clave que debería tener nuestro servidor, en este caso para que obviamente establezca la autenticación. Y vamos entonces a colocar, por ejemplo, PSW. No vayan a colocar esta clave en entornos físicos, ¿ok? Reales. Bien. Coloquen una clave más auténtica, mayor a 8 caracteres. Esta clave que estamos colocando aquí es para que realmente haga la autenticación con el servidor. Recuerden que eso es una previa intercambio de claves, ¿ok? Sí, yo te digo tu clave, tú me dices mi clave y vamos a verificar si los dos conocemos la misma clave, para podernos conectar. Damos Enter. Bien, ya tengo la dirección IP configurada en la interfaz. Ahora vamos a configurar la línea BTY, line BTY. Por ejemplo 015 en este caso, ¿no? Y voy a colocar acá Login Authentication. En este caso yo voy a colocar, por ejemplo, acceso, como se lo configuré allá, acceso R. Bien, perfecto, para que haga la autenticación a través del servidor que lo tengo acá, que es el servidor Tasca. Bien, ahora sí salimos de acá. Ya con esto ya tenemos ya la configuración básica de nuestro servidor en nuestro router. Ahora sí vamos a cerrar un momento acá. Y voy a entrar al servidor, y en el servidor obviamente voy a configurar la dirección IP estática 192.168.1.100. Voy a darle una máscara clase C, un gateway 192.168.1.1. Cerramos. En servicios vamos a AAA. Primero lo activamos. El cliente name se refiere a R1, como le configuré al router. La dirección IP 192.168.1.1. Voy a colocar entonces el secret, que sería el secret que ya previamente habíamos configurado, PSW, y acá le vamos a colocar tacas, no radios, tacas. Agregamos y ahora aquí vamos a configurar el usuario. En este caso voy a colocar, por ejemplo, user 1 y acá voy a colocar la clave Cisco 1, 2 y 3. Agregar. Y ahí está, ¿ven? User 1, Cisco 1, 2 y 3. Cerramos acá. Y ahora, para probar esto, sencillamente voy a salir de acá y voy a conectar una computadora al switch para poder hacer el acceso. Vamos a conectar por aquí una computadora. La voy a colocar por acá. Y la voy a conectar rack, switch. La voy a conectar en el puerto Ethernet 4. Entro acá en la computadora, desktop, voy a configurarle una IP válida 192.168.1.2 y su respectivo gateway 192.168.1.1. Cerramos aquí y ahora sí voy a entrar aquí al terminal y voy a hacer un telnet 192.1.1.1, que es la dirección de mi router. Yo creo que tengo que esperar a que por lo menos levante la interfaz, ¿no? Bueno, ella levantó. Ajá, vean, ahí ya me pidió la autenticación. Coloco user 1. Voy a colocar Cisco 1, 2 y 3. Y ahí estoy ya autenticado a través de mi servidor Tasca. Ahora, habíamos hablado de este equipo que está acá, que es R2. Que este R2 prácticamente va a estar utilizando el servidor Radius. Para configurar el servidor Radius es lo mismo, ¿sí? La misma configuración, cambian algunas que otras cosas allí. Si voy acá al equipo, al router, confiterminal, hostname, R2, la contraseña enable, Cisco, voy a crear un username, secret, Cisco,
enter. Voy a colocar ahora un new model, enter. AAA, authentication login. Voy a colocarle acceso radius. Creo, no, aquí no diría TACA, sino radius. Y eso es lo único que cambia acá, ¿ok? Del resto es lo mismo que configuramos en el otro equipo local. Damos enter. Y ahora vamos a configurar el radius. Colocamos entonces radius server, radius 1, enter. Ya obviamente le configuramos el nombre a este radius. Ahora voy a colocar address IPv4 y colocamos la dirección IP 192.168.1.101, que es la dirección que va a apuntar a mi servidor. Enter. Y colocamos el key, que en este caso PSW. Bien, damos enter. Ok, ya aquí está listo, configurado. Ahora sí, vamos a salir de acá. Vamos a salir y ahora vamos a configurar la interfaz. Fajiternet 0/0. IP address 192.168.1.4, la que le voy a colocar a este gateway o esta interfaz, y levantamos con no shutdown. Bien, ahora vamos a configurar la línea BTY, line BTY 015, por ejemplo, login authentication, y le voy a colocar el nombre que ya le habíamos colocado, acceso radius. Vamos a salir de acá y listo. Ya tenemos entonces en este equipo ya el servidor radius configurado. Vamos a ir acá a la física. Voy a salir de acá. En realidad también de este equipo puedo entrar, es decir, de la computadora que ya había conectado, porque esta computadora está conectada a este switch y obviamente los dos equipos están dentro del mismo segmento de red, es decir, los dos routers. Entonces puedo acceder también desde esa computadora. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar acá donde está la computadora. En realidad tengo que ir acá, AAA. Vamos a agregar el nombre del cliente, que en este caso es R2. La dirección IP 192.168.1.2. No, .4. Esa fue la que le configuramos como gateway. El secret, PSW. Y ahora sí vamos a autenticar por radius. Ahí está. Podemos dejar este mismo usuario, ¿ok? No es necesario agregar otro usuario. Ya este usuario ya está agregado. User 1, 1, 2, 3. Vamos a cerrar aquí. Voy a entrar a la computadora nuevamente. Ok, aquí voy a salir. Y voy a entrar nuevamente con Telnet. Telnet 192.168.1.4. Voy a colocar user 1. Cisco 123. Me dice que el usuario es inválido. Vamos a revisar algunas cosas acá. Acceso RA. Vean, acá el error está. No he podido acceder porque recuerden que el servidor TACA yo lo configuré con la dirección 100. Pero acá le estoy diciendo que el servidor radio va a acceder a través o va a apuntar a la dirección 101. Obviamente estoy utilizando un mismo servidor como TACA y como radio. Lo único que un router está autenticando por TACA y el otro se está autenticando por radio. Vean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá para poder chequear bien la simulación? Voy a ir acá al servidor. Voy a ir acá al servidor. Y el servidor, vean que tiene la 100. Le voy a cambiar ahora a la 101. ¿Ok? Esto no quiere decir que yo tengo que estar cambiando a cada momento la dirección IP, ¿no? Por ejemplo, decir, entrar al servidor y cambiarlo a la 100, después entrar al servidor, cambiarlo a la 101. No. Realmente no debería ser así. Por ejemplo, yo le voy a colocar la 100, se la voy a dejar allí. Y vean que acá voy a acceder al router que está autenticando por radio, que lo tengo por acá. Aquí está. Voy a entrar al equipo, por ejemplo, configure terminal. Voy a colocar radius server. Voy a colocar radius 1, que fue el nombre que le configuré al equipo. Enter. Colocamos address IPv4 y le voy a decir que la IP es la 192.168.1.101. Ok, ya esa no va a ser la IP. Voy a colocar aquí no. Enter. Y ahora voy a colocar que es la 100. Voy a quitarle acá el no. Así. Listo. Ahora sí, ya tendríamos configurado ya el servidor bien. Ahora vamos a la PC nuevamente. Ok. Vamos a aplicar el mismo comando, la 1.4, ok. User 1, Cisco 123. Y ahí estamos en el router R2.
Sé que quizás con todo esto a ustedes les quede algunas dudas de cómo implementar el servidor, porque aquí en Packet Tracer solo vemos un dispositivo servidor que se supone que ya tiene el servidor Tacas y Radius instalado. Por esta razón, en este video que hice hace unos días, les doy un ejemplo real de cómo crear un servidor Tacas con una interfaz GUI y cómo configurar dicho servidor para que los usuarios que vayan a acceder a los routers se puedan autenticar a través de él. Para esto obviamente no uso Packet Tracer, sino uso GNS3. En este ejemplo simplemente se crea una red sencilla GNS3 que se va a utilizar para que todos los equipos en esta red se puedan conectar al servidor Tacas. Puede ir a este video en la descripción o simplemente la etiqueta presentada por acá arriba. La autorización es automática y no requiere que los usuarios tomen medidas adicionales después de la autenticación. La autorización controla lo que el usuario puede hacer o no en la red después de una autenticación satisfactoria. La autorización utiliza un conjunto de atributos que describe el acceso del usuario a la red. El servidor AAA utiliza estos atributos para determinar los privilegios y restricciones para ese usuario. La auditoría de AAA recopila datos de uso en los registros de AAA y los informa. La organización puede utilizar estos datos para fines como auditorías o facturación. Los datos recopilados pueden incluir la hora de inicio y finalización de la conexión, así como también los comandos ejecutados, la cantidad de paquetes y el número de bytes que en este caso el cliente utilizó. Un uso muy implementado de la contabilidad que es combinarlo con la autenticación AAA. Por ejemplo, los servidores AAA mantienen un registro detallado de lo que el usuario autenticado hace exactamente en el dispositivo. Esto incluye todos los comandos exe y de configuración que emite el usuario. Ahora, el registro contiene varios campos de datos, incluido el nombre del usuario, la fecha y hora y el comando real que introdujo el usuario. Esta información resulta útil para solucionar problemas de dispositivos. También proporciona evidencia de cuando las personas realizan actos maliciosos en el dispositivo. El estándar IEEE 802.1x define un control de acceso y un protocolo de autenticación basado en puertos. Evita que las estaciones de trabajo no autorizadas se conecten a una LAN a través de puertos de switches de acceso público. El servidor de autenticación autentica cada estación de trabajo que está conectada a un puerto del switch antes de habilitar cualquier servicio ofrecido por el switch o la LAN. Con la autenticación basada en puertos 802.1x, los dispositivos en la red tienen roles específicos. Este es un dispositivo que ejecuta un software de cliente compatible con 802.1x, que está disponible para dispositivos con cable o inalámbricos. El switch actúa como intermediario entre el cliente y el servidor de autenticación. Solicita la identificación de la información del cliente, verifica dicha información al servidor de autenticación y transmite una respuesta al cliente. Otro dispositivo que puede actuar como autenticador es un punto de acceso inalámbrico. El servidor valida la identidad del cliente y notifica al switch o al punto de acceso inalámbrico que el cliente está o no autorizado para acceder a la LAN y a los servicios del switch.